Buenos días, hermanos. Hoy quería traer a la reflexión uno de los últimos versículos que vimos la semana anterior. Se trata de Mateo 18:20, cuando dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y este versículo es uno de los versículos que muchas veces es mal interpretado de diferentes maneras. Y después de haber compartido el domingo, la enseñanza del domingo, definitivamente podemos ver que el contexto nos lleva a ver que este versículo está enmarcado en la disciplina de la iglesia. Que cuando dice donde dos o tres están reunidos en mi nombre, se trata de estar reunidos para tomar esa decisión drástica. La decisión drástica de disciplinar a un miembro de la iglesia e inclusive tomar la decisión de sacarlo de la comunión de la iglesia. Y el versículo nos lleva a entender de que esos dos o tres están reunidos para tomar esa decisión, y Jesucristo está mirando la decisión que están tomando. Él está en medio de ellos, respaldando por un lado esa decisión, pero a su vez también está mirando, está atento a cómo están ellos efectuando ese juicio. Sin embargo, muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, cuando dos personas se reúnen o tres personas se reúnen para orar, dicen: sí, vamos a orar porque donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí yo estoy en medio de ellos, ¿no? Y en ese contexto definitivamente no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si son dos o tres creyentes que se juntan, dos o tres creyentes que se van a reunir, son dos o tres creyentes que tienen el Espíritu Santo de Dios en ellos mismos, y si se juntan es obvio, es natural que el Señor está en medio de ellos y los tres tienen el Espíritu Santo. Entonces es un poco redundante decir si dos o tres están unidos en el nombre del Señor, ahí está el Señor en ellos. Es algo natural, es obvio. Es más, el Señor es omnisciente, el Señor es omnipresente y está en todo lugar, está en todos lados. Entonces Él ha prometido y nos ha dicho que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si está conmigo todos los días hasta el fin del mundo y nos reunimos dos o tres para orar, es natural que Él está ahí. Entonces, usarlo de esa manera como que no tiene mucho sentido. Ahora, nos preguntamos entonces, si dos o tres hacen que el Señor esté ahí, y si estoy solo, ¿qué significa? ¿Que no va a estar el Señor ahí? Pues no es cierto, porque soy templo del Espíritu Santo, el Señor ha prometido estar conmigo, Dios está en todo lugar, Dios está escuchándome, Él ha prometido oír mis oraciones, entonces Dios está conmigo, aún yo esté solo. Entonces, nuevamente, la aplicación de ese versículo pierde su sentido cuando nosotros lo llevamos ese sentido y le quitamos del contexto del que puede vivir. Por otro lado, otro grupo de creyentes a veces, al sacarlo de contexto, también malinterpreta y dice: ok, aquí dice que donde dos o tres estamos reunidos, entonces Cristo está en medio de nosotros, ¿no? Y entendiendo ellos de que yo no necesito ir a la iglesia, no necesitamos ir a reunirnos en una iglesia, no necesitamos congregarnos, porque basta que nos reunamos dos o tres, ya Dios está en medio de nosotros. Y definitivamente es una aplicación o una interpretación que no es dable, porque Cristo mismo no va a contradecirse. Él mismo no va a decir en su palabra que no dejemos de congregarnos, y a su vez a dar a entender que es suficiente que dos o tres se reúnan y ahí ellos son la iglesia. Pero sin embargo, muchos usan este versículo justamente como una justificación para no congregarse en una iglesia local. Ahora, nuevamente, este versículo de Mateo 18:20, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, decíamos, está hablando en el contexto de la iglesia, una vez más, de la disciplina de la iglesia, y hemos estado hablando acerca de la comunión de la iglesia, la disciplina de la iglesia, de cómo debemos tratarnos como iglesia, de cómo no debemos tratarnos también como iglesia. Entonces es muy importante tener en claro qué es ser iglesia, porque si no tenemos en claro qué es ser iglesia, entonces pueden venir con algunos cuestionamientos, pueden venir con algunas ideas, y entonces nosotros mismos nos vamos a perder si no tenemos un entendimiento claro de qué es iglesia. Alguien va a venir y nos va a decir: pero donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Entonces, ¿qué necesidad hay de congregar? Y si no tenemos la respuesta adecuada, entonces nosotros mismos nos podemos confundir. Lo primero entonces hoy vamos a hablar un poco de eso. Hablar acerca de qué es iglesia exactamente. ¿Qué significa ser iglesia? ¿Qué significa ser parte de una iglesia? Ahora, lo primero quiero comenzar definiendo lo que no es iglesia, ¿no? Porque también hay algunas ideas que vienen a nosotros
o algunas definiciones que a veces están metidas en nuestra mente, ya aún como creyentes, y que no nos ayudan a poder entender qué es la iglesia. Entonces, vamos a definir primero qué no es iglesia. Entonces, lo primero, que la iglesia no es un edificio o no es un local que alberga a un grupo de creyentes. No es un edificio, no es un local. Y decimos muchas veces, sí, entendemos eso, pero a veces en nuestras expresiones damos a entender otras cosas. De ahí justamente sale la palabra templo, ¿no? A veces decimos, vamos a ir al templo, vamos a ir a la iglesia, ¿no? Y esas mismas expresiones, si bien es cierto, entendemos a lo que nos referimos, pero en nuestra mente van cimentando el hecho de que iglesia o templo de Dios son esas cuatro paredes donde se albergan las personas, donde estamos reuniéndonos. Y a veces a las personas que están viniendo y conociendo recién al Señor también, al escucharnos hablar, entonces le ponemos ese cimiento. La idea de que la iglesia son las cuatro paredes, la iglesia, no, estamos entrando a la iglesia, vamos a cambiar de conducta, ¿no? Vamos a entrar a la iglesia, vamos a entrar al templo, tenemos que ser diferentes, ¿no? Y empezamos a tener ese tipo de conductas, pensando que iglesia es entrar al templo, entrar a esas cuatro paredes donde alberga, donde se juntan la iglesia, o entrar a ese edificio donde se juntan, y entonces decimos, no, este lugar es santo, este lugar es sagrado, y nuestra conducta tiene que ser diferente a la conducta que tenemos afuera. Pero la Biblia no nos dice eso. En 1 Corintios 3:16, miren, Pablo nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Hablando de la iglesia, de la congregación, del grupo de creyentes. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En la versión de NTV dice esto, ¿no? ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y ahí es muy interesante, ¿no? Esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice, ¿no se dan cuenta que ustedes juntos son el templo de Dios? Entonces, cuando nos juntamos, cuando estamos reunidos, somos el templo de Dios. Somos el templo del Dios viviente, ¿no? Cada una de esas piedras vivas que se van a juntar y van a ser el templo de Dios. Entonces, somos el templo de Dios nosotros cuando nos reunimos. El templo de Dios no son esas cuatro paredes, sino el templo de Dios, la casa de Dios, somos nosotros cuando nos reunimos. Por tanto, el templo de Dios está ahí cuando nos reunimos. Si nuestra reunión congregacional comienza a las 10 de la mañana, entonces el templo de Dios está ahí a las 10 de la mañana. Pero cuando cada uno nos vamos a nuestras casas, ese templo de Dios que se ha reunido ya no es, solo quedaron esas cuatro paredes. Y ese edificio no es más santo que cualquier otro edificio. Ese lugar no es más santo que cualquier otro lugar en donde nosotros podamos estar. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia no son esas cuatro paredes donde se alberga un grupo de creyentes. Y vamos a definir después qué significa entonces lo que es iglesia. Otra cosa. ¿Qué no es iglesia? La iglesia tampoco es un conjunto de actividades religiosas como la adoración, como la prédica de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces podemos pensar de que iglesia es, o la iglesia es iglesia cuando estamos en oración, cuando estamos en adoración, cuando estamos haciendo ese conjunto de actividades religiosas, si podemos llamarles así. Entonces, cuando pensamos eso, pensamos de que la iglesia comienza, si nos reunimos a las 10 de la mañana y el servicio dura 2 horas y media, por poner un tiempo, entonces a veces decimos, ok, la iglesia comienza a las 10 de la mañana, pero desaparece la iglesia a las 12:30 de la tarde. Y la iglesia no es orar, no es adorar, no es predicar. Son cosas que hacemos como iglesia juntamente, pero la iglesia no es eso, no es el conjunto de actividades religiosas. Y si bien nos reunimos por mandato de Dios el primer día de la semana, pero recordemos que somos miembros de la iglesia local, como se dice hoy, 24/7. O sea, somos miembros de la iglesia local las 24 horas, los 7 días de la semana. Y eso significa que tenemos que operar con nuestros dones en todo este tiempo para la edificación de la iglesia. Y esto es muy importante, porque al creer que la iglesia es desde las 10 de la mañana hasta las 12:30 que dura el servicio, y como no podemos participar en el culto en esas 2 horas y media, sentimos como que no podemos servir con nuestros dones a la iglesia. Y algunas personas y algunos líderes al tener en su mente solamente que iglesia es desde las 10 hasta las 12:30, o sea, el conjunto de actividades religiosas, a veces pensamos y decimos, no, entonces para servir a Dios necesitamos hacer algo en esas 2 horas y media.
Pero somos miembros de la iglesia las 24 horas y los 7 días de la semana. Y el ejercer nuestros dones para la edificación de la iglesia no solo es en esas 2 horas y media, sino es las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso es que debemos quitarnos ese concepto de que la iglesia solo es el conjunto de actividades religiosas que podemos tener. Miren que a veces esos conceptos están entremezclados en nuestros pensamientos. Y a veces podemos pensar y decir, bueno, yo no puedo participar de este culto, no canto, no soy mujer, no predico la palabra, no hago otra cosa, entonces yo no puedo participar con mis dones ahí en la iglesia. Y a veces tenemos ese entendimiento. Iglesia, recordemos, somos las 24 horas, los 7 días de la semana. Cuando nos juntamos, somos el templo del Dios vivo, donde el Espíritu de Dios está ahí. Y cuando nos separamos, el templo del Dios vivo, ya no está junto, pero seguimos siendo iglesia. En 1 Corintios 15:9, cuando Pablo está persiguiendo a los cristianos, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Cuando dice Pablo perseguía a la iglesia de Dios, ¿qué quiere decir? ¿En qué momento persiguió a la iglesia de Dios? ¿Solamente en los horarios que ellos se reunían? No es cierto. Pablo perseguía a la iglesia de Dios de la misma manera, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en donde los agarraba, en donde los podía agarrar. Él persiguió a la iglesia y nos da justamente ese versículo la idea de que somos iglesia. ¿En qué momento? Las 24 horas y los 7 días de la semana. Otro concepto que debemos quitarnos de nuestra mente, que la iglesia no son sus líderes. Y uno puede decir, es obvio, la iglesia no son los líderes, la iglesia no son los pastores, la iglesia no son los ancianos. Pero sin embargo es un concepto que está bastante arraigado en nuestras mentes. Y les voy a hacer ver justamente con algunos ejemplos cómo este concepto que nosotros intelectualmente rechazamos, sin embargo, en la práctica está enraizado aún en nuestras propias actividades. Entonces, partimos de la premisa que la iglesia no son sus líderes. ¿Ok? La iglesia no son sus líderes, la iglesia somos todos. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si un miembro de la iglesia empieza a no caminar adecuadamente, empieza a dejar de venir, de repente los domingos empieza ya no a asistir, ya no a congregarse en las reuniones de la iglesia, muchos miembros de la iglesia creen que los ancianos o los pastores son los que deben ocuparse de ese hermano, que ellos deben solucionar el motivo por el cual ellos no van a la iglesia. Y si ese hermano o esa hermana deja de llegar a la iglesia y ya no viene, seguramente muchos de nosotros diremos en nuestra mente, es que los ancianos debieran poner más atención en ese hermano que ya no está viniendo. Cuando tenemos este pensamiento, ¿qué estamos demostrando finalmente? Estamos mostrando finalmente que muy arraigado en nuestras mentes está la iglesia son los ancianos, son los pastores. ¿Por qué? Porque si este hermano se está desviando, ellos son los que tienen que ir a ver. Ellos son los responsables. Si este hermano se fue, es responsabilidad de los ancianos, es responsabilidad de ellos. ¿Por qué? Porque muy en el fondo pensamos que la iglesia son sus líderes. Y ese es un concepto erróneo. Y si bien es cierto, los ancianos y diáconos que nos habla la Biblia cumplen una función especial dentro del cuerpo de Cristo, pero ellos no son la iglesia. La iglesia somos todos. Dice en Romanos 15:14, mire, Pablo dice aquí en Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Les leo este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Pablo estaba diciendo, cuando escribe su carta a los romanos, les dice: yo estoy seguro, hermanos, yo estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad. Y ustedes además conocen las cosas, conocen las cosas que se tienen que hacer en este camino del cristianismo. Y por tanto, como ustedes conocen, yo sé que ustedes pueden enseñarse unos a otros. Yo sé que ustedes pueden amonestarse unos a otros si alguien se está desviando del camino. Pablo pone la responsabilidad de enseñar, de amonestar cuando alguien se está desviando. ¿En quién? En la iglesia. No en los ancianos, no en los pastores, sino en la responsabilidad. ¿En quién? En la iglesia.
Pablo dice, yo conozco que ustedes pueden enseñarse unos a otros, porque esa responsabilidad está en la iglesia. Y la iglesia no son sus líderes, la iglesia no son sus pastores, la iglesia somos tú y yo, con diferentes funciones, pero somos nosotros. Somos todos nosotros. Ok, Efesios 4:11. Miren, en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A ver, dice, comienza diciendo que él mismo dio a la iglesia algunos regalos, algunos dones. ¿Quiénes? Dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas. Ahora, vamos a una iglesia local. En una iglesia local, ¿quiénes están? Los pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Para qué están ahí los líderes, digamos, ¿no? Ya que nuestra premisa es esta, que la iglesia no son los líderes, vamos a ver. ¿Para qué están ahí los pastores y maestros? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos, o como dice en otra versión, a fin de preparar al pueblo de Dios. Ok, ¿para qué preparamos? ¿Para qué preparamos los líderes de las iglesias, los ancianos, los pastores, los maestros? ¿Para qué preparamos a la iglesia? Dice, prepararlos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. O como dice en otra versión, para que hagan la obra de Dios. Dice que la función, una de las funciones de las autoridades de la iglesia, que es preparar a la iglesia para que hagan la obra de Dios. La pregunta, ¿y cómo vamos a hacer la obra de Dios? ¿No? ¿Cuál es esa obra de Dios que vamos a hacer? Y dice ahí mismo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es esa obra que tenemos que hacer? La edificación del cuerpo de Cristo. Y esa tarea la tenemos, ¿quiénes? Todos. No solo están ahí las autoridades. Dice, de nuevo, dice, los pastores y maestros están ¿para qué? Para perfeccionar, para preparar al pueblo de Dios. ¿Y el pueblo de Dios qué va a hacer? La obra de Dios. ¿Y en qué consiste esa obra de Dios? La edificación del cuerpo de Cristo. La edificación de la iglesia misma. Wow. Entonces, aquí nos está diciendo que todos somos participantes de ello, de poder edificar. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos, ¿qué? Maduros. Hasta que seamos maduros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura. O sea que hasta que aprendamos a ser, ¿qué? Maduros. Todos somos responsables de todos. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos, ¿qué? Maduros. ¿Y qué va a significar eso? Que ya no vamos a estar fluctuantes, que no vamos a estar llevados por un viento de doctrina, que vamos a estar corriendo de aquí para allá. Y miren el verso 16, muy interesante, que cómo enlaza el Señor esto, y dice, de quien todo el cuerpo, dice, Cristo es la cabeza, de quien todo el cuerpo, hablando ya de toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Quiénes? Todos, no son solo los líderes, sino todos, según la actividad propia de cada miembro. Cada uno de los miembros va a tener una actividad propia y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién recibe el crecimiento? La iglesia, para ir edificándose en amor. Entonces la iglesia va a ser edificada ¿cuándo? Cuando todos los miembros estén involucrados justamente en ello. ¿Por qué? Porque la iglesia somos todos. ¿Se dan cuenta que muchas veces tenemos la idea de que, no, la iglesia son los ancianos, la iglesia son los pastores, y la iglesia está así por los pastores, la iglesia está así por los ancianos? No, la iglesia somos todos, y somos responsables unos a otros
entre nosotros. Dice, tenemos el conocimiento y para eso nos preparan en los cursos, para eso nos preparan en las prédicas de los domingos y vamos conociendo, vamos aprendiendo. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para servir al cuerpo de Cristo las 24 horas, los 7 días de la semana. Estar ahí, ¿por qué? Porque somos iglesia las 24 horas, los 7 días de la semana, no solo en ese momento, no son las 4 paredes, somos nosotros la iglesia. La iglesia no son nuestros líderes, sino somos todos nosotros. Somos iglesia y todos deberíamos estar involucrados en ella, ¿no? Entonces, estos versículos nos dan una idea clara justamente de esa función y de esa actividad en la cual todos estamos comprometidos. Ahora, vamos a poner alguna aplicación de esto. Y miren, vamos a ver hasta dónde realmente nuestras mentes tienen claro este concepto. Si alguien cae enfermo, si tú caes enfermo, y después de que caes enfermo, de repente 3 hermanos te llamaron, otros 3 hermanos te visitaron, otros 3 hermanos te mandaron algunos mensajes diciendo que te recuperes. Y la pregunta es, ahora que te has recuperado y alguien te pregunta, ¿la iglesia estuvo contigo cuando estuviste enfermo? ¿La iglesia estuvo contigo cuando estuviste enfermo? Y los que no entienden que la iglesia somos todos, ¿qué responderán? No, la iglesia no estuvo conmigo. ¿Por qué? Porque no vinieron a visitarme los ancianos, no vinieron a visitarme los pastores. Entonces la iglesia no estuvo conmigo. Solo unos cuantos hermanitos nada más estuvieron conmigo. La iglesia no estuvo conmigo. Pero falso, ¿no es cierto? Porque la iglesia no son las autoridades. La iglesia no son los pastores. La iglesia no son los ancianos. El hecho de que no te hayan visitado por algún motivo no significa que la iglesia estuvo contigo. 3 te visitaron, en el ejemplo que damos. 3 te visitaron. 3 te llamaron por teléfono. 3 te mandaron mensajes. 9 miembros de la iglesia estuvieron contigo. La iglesia estuvo contigo. Y solo vamos a entender realmente ello cuando entendamos que la iglesia somos todos. Somos todos. Cuando no entendemos eso, por eso es que muchas veces en las iglesias a veces están, muchas personas a veces resentidas empiezan a andar por un mal camino. ¿Por qué? Porque piensan que la iglesia son los líderes, que la iglesia son los ancianos, la iglesia son los pastores y si es que no vienen ellos entonces a visitarme, entonces yo me siento mal, me resiento porque no me visitaron, no se interesaron por mí, cuando tengo a todos los hermanos ahí que estuvieron pendientes de mí. Pero no, porque en mi concepto sigo creyendo que la iglesia son los líderes. Y no es así. La iglesia siempre estuvo ahí. La iglesia está ahí. Y si algún hermano te hace algún servicio, la iglesia te sirvió. Y si algún hermano, y basta que algún hermano te dio un consejo, te hizo ver algo, la iglesia estuvo ahí. No puedes decir, no, yo estoy solo, la iglesia no está conmigo. No, la iglesia somos todos. Recordemos, cada uno de nosotros somos como piedras vivas, que cuando nos juntamos somos el templo de Dios, pero cada uno de nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros juntos somos la iglesia. Entonces, la iglesia, 2 estuvieron conmigo. La iglesia estuvo conmigo. La iglesia estuvo conmigo en esas circunstancias, en esa situación. Si tu líder, anciano, pastor, no estuvo contigo en esos momentos, no significa que la iglesia no estuvo ahí. La iglesia estuvo ahí. Y el ejemplo que dimos es claro. La iglesia estuvo ahí. Por alguna razón, no estuvieron ellos, pero la iglesia estuvo ahí. Otro ejemplo. ¿Qué pasaría si pides un consejo de alguna situación? Pides una reunión de repente con los ancianos, con los pastores, y les pides una reunión y les dices, yo tengo este problema y quisiera que alguien me aconseje en esta situación. Entonces los ancianos de la iglesia piensan que un hermano X es el más adecuado para ayudarte en esta situación. Y le dicen al hermano X, mira, ¿sabes qué? Visita a la hermana tal o al hermano tal porque quieren hablar acerca de esta situación y por favor ayúdanos en esto. Cuando tú recibes a este hermano y no entendemos que la iglesia no son los líderes, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría en tu corazón? Muchas veces, muchas personas que piensan y dicen, no, pero ¿cómo van a mandar a otro hermano? Si yo pedí hablar con los ancianos, yo pedí hablar con los pastores y me mandan otro hermano para que solucione este problema. Algunos se sienten mal, algunos se sienten ofendidos, algunos ni reciben de repente a este hermano y empiezan a decir, ¿no? En sus corazones, no, es que a los ancianos no les importamos, a los pastores no les importamos porque me mandan a otro hermano. Es que no entendemos que la iglesia no son los líderes, la iglesia no son los ancianos, no son los pastores, la iglesia somos todos. Y si los ancianos creen o creyeron por conveniente enviar a alguien, es porque entendieron que este hermano puede ayudarte de repente mejor en esta situación. Pero debemos aprender a confiar y a entender que la iglesia somos
todos, ¿no? Somos todos. Y este es el mismo patrón que vemos en la Biblia. Miren, por ejemplo, un versículo en 2 de Timoteo 4:9. Miren qué es lo que hace Pablo, dice: procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, ¿no? Envió a Crescente ¿a dónde? A Galacia. Y Tito fue a Dalmacia. Él no podía estar ahí, en este caso porque estaba en prisión, pero Pablo envía a Crescente a Galacia, a Tito envía a Dalmacia, y dice: solo Lucas se queda conmigo. Y le dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio, ¿no? Porque iba a enviar a Marcos probablemente a otro lugar. Y sigue diciendo: a Tíquico lo envía a Éfeso, ¿no? A Tíquico lo envía a Éfeso. Él empieza a enviar a las diferentes personas, y las personas ahí, ¿qué van a pensar de ellos? No, tiene que venir Pablo, no, tiene que venir el apóstol, no, tiene que venir a ayudarnos en esta situación el apóstol. No necesariamente. ¿Por qué? Porque Pablo entendía claramente que él no era la iglesia eran todos. Y si estos hermanos estaban capacitados para poder ayudarles, pues él los enviaba. Y ellos no tenían títulos, sino simplemente eran enviados. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que la iglesia somos todos. Otra aplicación. Miren, ¿qué pasaría si un domingo al anciano que le toca predicar no quiso venir? De pronto llama por teléfono y dice a los otros ancianos: ¿saben qué? Hoy no quiero llegar a la iglesia porque he amanecido con unas ganas de no ver a la gente, quisiera estar solo y realmente no quiero ir. Y entonces obviamente nos quedamos sin predicador. Y bueno, te llegas a enterar de que el predicador que iba a venir no vino porque no quiso venir. Y no es porque estaba enfermo, no es porque se murió algún familiar o pasó algo muy importante que no pudo venir. No, él simplemente no quiso venir porque le dio pereza, porque estaba cansado, porque le dolía un dedo, qué sé yo, pero no quiso venir. Si te enteras de esto, ¿qué dirías? Sería un escándalo, ¿no es cierto? Nos escandalizaríamos de repente de esta situación. Pero ¿cómo el anciano, el hermano, no va a venir? Y mira cómo nos deja así. Nos escandalizaríamos. ¿Qué pasaría ahora si un miembro de la iglesia que no es predicador tiene esa misma sensación ese día o al domingo siguiente? Y de pronto amanece y dice: no quiero ir a la iglesia, tengo flojera, me duele el dedo, no quiero ver a la gente, y no va a la iglesia. ¿Con quién nos escandalizamos más? Con el anciano que tenía que predicar. Obviamente va a implicar muchas cosas, pero el ejemplo va a que muchas veces nos vamos a escandalizar del anciano que no va porque no quiso ir, pero de este hermano que no fue porque no quiso ir, de repente no nos escandalizamos. O no pensamos que es tan importante que yo vaya, ¿no? Porque decimos: no, el predicador es el predicador, no, el anciano es el anciano, el pastor, él tiene que ir. ¿Por qué? Porque muy arraigado en nuestra mente está el concepto de que la iglesia es el pastor, la iglesia es el anciano. Si no hay anciano, si no hay pastor, no hay iglesia, decimos en nuestra mente. Pero la iglesia somos todos. Y él tiene tanta responsabilidad de ir a la iglesia como tú tienes la responsabilidad de ir a la iglesia. Él tiene la responsabilidad de preparar el sermón, porque va a dar el sermón ese domingo en la iglesia, pero es tan responsable como tú de prepararte para escuchar el sermón del domingo. Él no es más iglesia que tú, ni tú eres más iglesia que él. Todos somos iglesia. Pero se dan cuenta que a veces tenemos esos conceptos enraizados de pronto, que no viene el pastor, no viene el anciano, no, el escándalo, pero no viene el hermano Tito, bueno, él no quiso venir. O si nosotros somos los que faltamos, decimos: no, el anciano cómo va a faltar. En cambio yo sí puedo faltar, porque sí me voy a la playa, me voy al campo, me voy al zoológico, necesito divertirme con mi familia. No, pero él no, él es el anciano, ¿cómo va a hacer eso? ¿Por qué? Porque en nuestra mente está arraigada muchas veces ese concepto de que la iglesia son sus líderes. Pero es al revés, la iglesia no son sus líderes, la iglesia somos todos. ¿Ok? Entonces, ya esbozando estos tres conceptos negativos, o estos tres conceptos que no son la iglesia, pasemos entonces a mirar qué es la iglesia entonces, qué es la iglesia en sí. Recordemos que hemos dicho que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un conjunto de actividades espirituales o de ritos espirituales. La iglesia no son sus líderes. Entonces, ¿qué es iglesia? La palabra iglesia viene de este término que es eclesía, que es un término compuesto que habla de una asamblea, de un grupo de personas
convocados o reunirse afuera con un propósito determinado. Y este término no es algo nuevo, Jesús no estaba inventándolo, es un término que usaban en ese tiempo. ¿Y cuál era la idea? La idea justamente es un grupo de personas que se reúne, son convocados a una asamblea por alguien para tomar algunas decisiones, ¿no?, que tenían autoridad, ¿no?, en alguna circunstancia. Ok, entonces, ¿qué es iglesia? Tomando el concepto etimológico. La iglesia entonces es una asamblea o una reunión de aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio y son llamados ¿hacia dónde? Fuera del mundo, fuera del pecado. ¿Para qué? Para poner su fe en Jesús y someterse a Él como su Señor. Entonces, de nuevo, etimológicamente hablando de iglesia, sería que la asamblea o el conjunto de personas que han sido llamados por Dios, porque han sido convocados por Dios, por medio del Evangelio, fuera del mundo, fuera del pecado. ¿Para qué? Para poner su fe en Jesús y someterse a Él como Señor. La iglesia, por tanto, es una asamblea convocada por Dios mismo. Okay, entonces, ¿quién convoca a esta reunión? Es Dios mismo. No la convoca el pastor, no la convoca el anciano, la convoca Dios mismo. Miremos algunos versículos. En Romanos 1:7 dice, Pablo decía, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, ¿no? Hay un llamamiento. Pablo escribe a la iglesia de Roma y les dice, ustedes, amados a los que estáis en Roma, está escribiendo a una iglesia local, a la iglesia que está en Roma, llamados a ser santos. Hay un llamado de Dios a ser santos. Está llamando a este grupo de creyentes que están en Roma, están llamados a ser santos, a una asamblea de santos. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. De nuevo, Pablo está escribiendo de manera específica aquí a la iglesia que está en Corinto, una iglesia local, una iglesia localizada en Corinto. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. De nuevo, hay un llamado a ser santos. Porque ¿quién está convocando? ¿Quién está llamando? Está llamando Dios mismo. ¿A qué? A que se reúnan en esa iglesia local. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo habla de las dos iglesias, la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia universal, hablamos de todos los creyentes en todo el mundo, en todas las épocas, que hemos rendido nuestra vida a Cristo, que le hemos dicho sí a Cristo. Esa es toda la iglesia universal. Como entramos a la iglesia universal cuando nosotros creemos en Jesucristo. Pero además, Dios está invitándonos o nos está convocando ¿a qué? A ser parte de una iglesia local. Y ese es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Justamente cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, a los Corintios, a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Galacia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una iglesia local en cada uno de los lugares. Ok, entonces aquí está hablando de la iglesia local y de la iglesia universal. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, es una iglesia local, pero a su vez dice, llamados a ser santos. Ustedes están llamados, salen del mundo, salen del pecado, están llamados a ser santos. Pero no solo ellos, dice, juntamente con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí ya habla de la iglesia universal. Estamos llamados, estamos convocados a ser parte de una iglesia local. ¿Quién es el que nos convoca? Es el Señor mismo. Cuando somos parte de una iglesia local, como obviamente estamos congregándonos en una iglesia local, y se hace evidente a través del bautismo, porque el bautismo nos abre las puertas a esa congregación local. A través del bautismo en agua, nosotros estamos diciendo que esta persona es ahora miembro de esta iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque está reconociendo su fe. Está reconociendo que Cristo es su Señor delante de todos sus hermanos. Entonces, es un llamado que Dios hace a estar congregados en una iglesia local. Ok, ¿cómo más definimos? Porque esta es una definición, como decíamos, etimológica, ¿no? Una asamblea, llamados por el Señor a estar fuera del mundo, a estar en una iglesia local.
¿Cómo más podríamos definir? Vamos a usar esta definición que usó John Piper, ¿no? Y decía esto, ¿no? La iglesia es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas del Cristo bajo la guía de los líderes debidamente constituidos. Ok, vamos entonces a desmembrar esta definición. Dice, la iglesia local, decíamos, es un grupo de creyentes bautizados. Decíamos que el bautismo en agua abre las puertas a la iglesia local, y esa es parte de la misión que el Señor nos dio, ¿no es cierto? En Mateo 28 obviamente dice, id y haced discípulos a las naciones bautizándoles, ¿no? Que es lo primero, bautízales. O sea, creyeron, bautízales en el nombre del Señor Jesús, enseñándoles a obedecer lo que Él nos ha mandado. Entonces, ¿qué es lo primero? Bautismo. El bautismo nos abre las puertas ¿a qué? A la iglesia local. Ok, entonces, lo primero, entonces, la reunión de iglesia es un grupo de creyentes que están bautizados en agua. Entonces, no puede, no simplemente decir, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Eso es iglesia. No, eso no es iglesia. La Biblia nos habla de un grupo de creyentes que están bautizados, y esa es de nuevo la norma en todo el Nuevo Testamento. Si leemos el libro de Hechos, es a donde iban, predicaban el Evangelio, ellos creían y eran bautizados en agua. Eran bautizados en agua y se incorporaban a una iglesia local. Ese es el patrón bíblico constante aún en todas las cartas. ¿Ok? Ahora, estos creyentes bautizados están ahora congregados en una iglesia local, porque obviamente para bautizarse, ¿quién lo va a bautizar? ¿Lo va a bautizar qué? La iglesia, o se va a bautizar en una iglesia local. Si no, ¿dónde se va a bautizar? Un papá le bautiza a su hijo, ¿no? Y le hace ver, ok, ahora sí eres creyente del Señor, y a quienes Él manifiesta. No, ese bautismo en agua obviamente tiene que hacerse en una iglesia local. Entonces es un grupo de creyentes bautizados, porque así el Señor nos pide, comprometidos a cuidarnos unos a otros, ¿no? Porque justamente esa es nuestra función, y lo habíamos visto, ¿no? Que estamos comprometidos ¿a qué? A cuidarnos unos a otros. En Romanos capítulo 12, verso 5, Pablo dice esto: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, nos pertenecemos unos a otros, ¿no? Hacemos las cosas entre nosotros como iglesia. Entonces, cuando hablamos del compromiso de cuidarnos unos a otros, justamente esto Pablo es lo que está diciendo. Somos muchos, somos un cuerpo de Cristo, somos muchos, pero todos los miembros los unos de los otros. Todos, dicen. Somos parte los unos de los otros. ¿Estamos qué? Estamos entrelazados los unos de los otros. ¿Y cómo se manifiesta eso? Por eso es que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento muchos versículos que nos hablan justamente de esta relación, de unos con otros. ¿Y qué tenemos que hacer unos con otros? Voy a leer algunos versículos, por ejemplo, que hablan del Nuevo Testamento, de lo que tenemos que hacer entre nosotros como iglesia, de lo que significa estar comprometidos para cuidarnos unos a otros. Dice, por ejemplo, 1 Pedro 1:22 dice, ámense entrañablemente unos a otros, ¿no? Eso es ser iglesia, amarnos entrañablemente unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:13, vivan en paz unos a otros. O sea, no hay conflictos, no hay peleas, están viviendo en paz. Romanos 12:10, prefiéranse unos a otros, prefiriéndonos entre nosotros. Romanos 14:9, edificándose unos a otros, construyendo unos a otros, ¿no? Para poder crecer. Romanos 12:16, acéptense unos a otros, aceptándonos tal y como somos, pero que edificándonos también entre nosotros. Romanos 15:14, amonestándonos unos a otros. Si estamos medios que nos desviamos, también amonestarnos para poder entrar en comunión. Si vemos el pecado, si tu hermano peca contra ti, ve y díselo, ¿no? Estamos unidos, somos los miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12:25, preocúpense unos a otros, preocúpense entre ustedes. Gálatas 5:13, sírvanse unos a otros. Tenemos que servirnos entre nosotros. Efesios 4:32, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Seamos ¿qué? Bondadosos, compasivos unos con otros. Colosenses 3:13 dice, soportándose y perdonándose unos a otros. Tenemos que soportarnos, tenemos que perdonarnos unos a otros, las faltas que podamos tener. Efesios 5:19, cántense unos a otros. Vamos a cantarnos también unos a otros. Cuando estamos en las reuniones de iglesia, le cantamos no solo al Señor, sino cantamos también entre nosotros.
Primera de Tesalonicenses 4:18, anímense unos a otros, vamos a animarnos entre nosotros. Santiago 5:16, confiésense sus pecados unos a otros. Primera de Pedro 4:9, hospedaos unos a otros. Romanos 16:16, saludaos unos a otros. Mira, ¿se imagina? Pablo diciéndonos aquí en Romanos 12:5, todos somos muchos, somos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Somos miembros unos de otros. Por eso es que como somos miembros unos de otros, por eso es que nos amamos, vivimos en paz, nos edificamos, nos preferimos, nos aceptamos, nos amonestamos, nos preocupamos entre nosotros, nos servimos, cantamos entre nosotros, nos animamos, confesamos nuestros pecados, oramos unos por otros, nos hospedamos, nos saludamos. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros, ¿no? Estamos entrelazados, estamos unidos. En otras palabras, cuando somos iglesia o ser iglesia, ¿qué significa? Un grupo de creyentes bautizados, porque se nos manda el Señor, que están comprometidos ¿a qué? A ser los miembros los unos de los otros. Por tanto, ser iglesia o pretender estar en iglesia, no, yo no puedo decir, no, yo no voy a tener ninguna relación con los hermanos, no, yo no voy a tener ningún vínculo con ellos, yo solo quiero escuchar la palabra. Ok, eso es ser un visitante de una iglesia, pero no eres miembro de una iglesia. Yo solo me quiero relacionar con el anciano, con los líderes de la iglesia. ¿No? Ok, eres un visitante de la iglesia, pero no eres miembro de la iglesia, porque la iglesia no son los pastores, la iglesia no son los líderes, la iglesia somos todos, viene el paquete completo. Y al paquete completo de toda la iglesia local, tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que preocuparnos unos por otros, tenemos que honrarnos, tenemos que preferirnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que cantarnos unos a otros, tenemos que edificarnos, tenemos que aceptarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Pablo dice que somos miembros los unos de los otros. Hay una interacción entre nosotros. Cuando entonces decimos, yo voy a ser miembro de esta iglesia local, me comprometo ¿a qué? A ser justamente miembro el uno del otro. Tan miembro el uno del otro, como del anciano, como del último hermano que ha venido hace una semana de repente a la iglesia. Tenemos esa responsabilidad de cuando participamos en un cuerpo, de ser miembros los unos de los otros. Y esto es algo muy importante. ¿Y dónde vamos a poder hacerlo? Solo en una iglesia local. Solo en una iglesia local. Entonces no es tan simple como decir, pero donde 2 o 3 se reúnen, ahí yo estoy en medio de ellos. Sí, pero ¿dónde practicas todo esto? Pero ahí está mi familia, yo practico con mi familia. En la familia hay otra interacción y hay otras relaciones. Si bien es cierto, nos podemos ayudar, pero ya hay una relación de afecto, ya hay una relación de amor, ya es algo natural que debemos soportarnos, que debemos amarnos unos a otros. Y cuidado, Pablo, la Biblia misma nos dice que si amas a los que te aman, entonces qué gran cosa estás haciendo. Si eso pasa en el mundo, las relaciones familiares en el mundo se van a preocupar entre ellos. No necesitan a Cristo para ser una familia y preocuparse entre ellos. Pero en una iglesia local puedes practicar todo ello, todo lo que la Biblia nos dice, porque vamos a interaccionar con personas que no conocemos, con personas de diferente estrato social, de diferentes razas, de diferentes pensamientos, y vamos a interactuar y vamos a tener que amarnos, soportarnos, perdonarnos, animarnos, edificarnos los unos de los otros. Y esto es la iglesia. Y esto es el cuerpo de Cristo. Amén. Y esto es algo muy precioso, esto es algo maravilloso. Entonces, esta definición nos decía, es un grupo de creyentes bautizados comprometiéndose a cuidar unos a otros. Comprometidos además ¿a qué? A reunirse regularmente. La Biblia nos dice que en el libro de Hechos, que los hermanos se reunían ¿qué? Regularmente. Y Pablo dice en 1 Corintios 11:18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y es interesante, Pablo está diciendo, cuando ustedes se reúnen como iglesia. Recordemos que habíamos dicho la definición. Nosotros somos iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero, Pablo dice, cuando ustedes se reúnen como iglesia, ¿cuándo nos reunimos como iglesia? Cuando el templo se junta, cuando somos llamados, convocados a una determinada hora y lugar donde la iglesia local se va a reunir. Somos convocados por el mismo Señor a poder estar juntos, a poder reunirnos. Cuando ustedes se reúnen como iglesia. ¿A qué hora nos reunimos como iglesia? A tal hora. ¿Qué día? Tal día.
Nosotros, por ejemplo, nos reunimos que domingo a las 10 de la mañana. Somos convocados para reunirnos como iglesia ese día. Yo me puedo reunir con un hermano a tomar un café, me puedo reunir con la familia de tal, con mi familia y tomar un almuerzo. Sí, correcto. Y seguimos siendo iglesia, seguimos siendo parte de la iglesia, ¿no es cierto? Pero no estamos reuniéndonos como iglesia. Estamos reuniéndonos como amigos, estamos reuniéndonos como hermanos, pero no estamos reuniéndonos como iglesia. Somos miembros de una iglesia, pero estamos aquí reuniéndonos como iglesia. Por eso es que hay la responsabilidad de ¿qué? O asumimos la responsabilidad de no dejar de congregarnos. Porque quien nos convoca no es el anciano. Quien nos convoca no es el pastor de la iglesia. Quien nos convoca es Dios mismo. Y por eso, como Dios mismo nos convoca, tenemos la exhortación en el libro de Hebreos, que cuando nos dice, y no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, nuevamente, ¿no? Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No está hablando de los pastores, no está hablando de los líderes, está hablando de todos. Estimularnos al amor, a las buenas obras. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, que el día del Señor se acerca. Entonces, aquí el autor de Hebreos dice que no debemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos estamos estimulándonos o debemos considerarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso implica que mi compromiso es no solo ir ahí los domingos, sino es participar con todos los demás, es tener una relación con todos los demás, es poder abrazarnos, saludarnos, es poder interactuar, de saber cómo están nuestras vidas. Eso es iglesia. Y miren, el autor de Hebreos, cuando habla de congregarse, está hablando que, ¿dónde? En una iglesia local. En una iglesia local. ¿Y por qué decimos eso? Porque yo puedo decir, dice que no dejemos de congregarnos. Yo no me dejo de congregar porque yo me reúno con mi familia en mi casa, igual cantamos y alabamos al Señor. Es que iglesia no solo es los ritos, decíamos. Iglesia no es un lugar. Hay algo mucho más. El Señor está diciendo que un grupo de creyentes bautizados, comprometidos unos a otros, y hablamos de las relaciones interfamiliares. Y miren, Hebreos nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y más adelante, en Hebreos 13, verso 17, el mismo autor dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dice, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me congrego este domingo aquí, yo me voy este domingo a esta iglesia, yo me voy este domingo a la otra iglesia. No, eso no es congregarse. Eso no es congregarse, porque el Señor no ha puesto focos de predicación o lugares donde se predican. Él no dice, vayan a los lugares donde se predican. No, dice, no dejen de congregarse. ¿Para qué? Para que ustedes tengan en cuenta a cada uno de sus hermanos, para animarlos. Yo no puedo animar a alguien que no conozco su vida, que no conozco nada, que no sé de él, pero si yo sé cómo va su vida, yo puedo ir animándole en la situación que va viviendo. Es más, decíamos aquí en Hebreos 13, 17, dice, obedecer a vuestros pastores. Ni siquiera dice obedecer a los pastores. Obedecer a los vuestros, al tuyo, a tus ancianos, a tus pastores. ¿Tú por qué? Porque en una iglesia local va a haber ¿qué? Pastores, va a haber ancianos. A ellos dice, obedécelos. Es más adelante en el verso 24 de este mismo capítulo, dice el Señor, saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Dice, saluden a todos vuestros pastores. Mándenle saludos a vuestros pastores y a todos los santos. A todos tus pastores. ¿Por qué? Porque en una iglesia local, en donde el autor de Hebreos nos dice, no dejen de congregarse, está diciendo que saluda a tus pastores, obedece a tus pastores. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros nos reunamos, ¿qué? O tengamos el compromiso de reunirnos constantemente en una iglesia local. Si nos dijera el compromiso, bueno, no hay un compromiso, reúnete en tu casa, mañana ve a este lugar, mañana ve a este o lo otro, no diría, no dejes de congregarse, no nos diría que nos estimulemos al amor, a las buenas obras, no diría que seamos los miembros los unos de los otros, no diría, obedece a tus pastores, no diría, saluda a tus pastores. Porque la única manera de poder hacer eso, de obedecer a nuestros ancianos, nuestros pastores, es estar en una iglesia local. La única manera de saludar a nuestros pastores es que estando en una iglesia local. Si no, no podemos, porque no hay, porque no están. ¿Y para qué nos congregamos?
Decíamos, somos un grupo, la iglesia es un grupo de creyentes bautizados con un compromiso de cuidarse unos a otros. ¿Para qué? Y con la responsabilidad de congregarse, de congregarse regularmente. ¿Para qué? Para adorar a Dios a través de Cristo mismo. Y eso significa que debemos ser exhortados por la palabra de Dios, exhortados por su palabra, cumpliendo las ordenanzas que Cristo dejó para la iglesia. Ser exhortados por Dios mismo, por su palabra. ¿Y de qué hablamos de eso? Estamos hablando del Evangelio mismo. Entonces, nos reunimos con esas características. ¿Para qué? Obviamente no nos reunimos para un club social, para jugar, para hacer chistes. No, nos reunimos para ser exhortados por la palabra de Dios. Eso es ser animados por la palabra de Dios a través de la prédica de la palabra de Dios, a través de los cantos, ¿no?, que escuchamos en la iglesia, porque cantamos del Evangelio, y celebrar las ordenanzas del Señor. En otras palabras, nos reunimos nosotros, ¿para qué? Para disfrutar, para celebrar el Evangelio mismo. Miren, primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice Pedro: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Para qué somos edificados? ¿Para qué estamos allí como iglesia local? Como piedras vivas, ¿no es cierto? Juntos, ¿para qué? Ser edificados como casa espiritual. Y hablamos del templo, que somos el templo de Dios, cada uno de nosotros como sacerdotes. Dice, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer esos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Y dice, esos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, nos está hablando del Evangelio. Por eso es que en otra porción de la Biblia habla de que nosotros, ¿qué?, damos un sacrificio agradable a Dios a través de nuestra alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, nosotros, ¿qué?, nos reunimos, ¿para qué? Nos reunimos para sacrificar, ¿qué?, alabanza y adoración a Dios. Eso es lo primero que hacemos. Nos reunimos, por eso es que como iglesia, cuando nos reunimos, cantamos, porque nos reunimos para sacrificar, que juntos alabanza a Dios. Somos piedras vivas, haciéndonos un edificio espiritual. ¿Para qué? Para cantarle a Dios, para ofrecer sacrificio espiritual a Dios. Y obviamente, ¿qué cantamos? Si decimos que celebramos el Evangelio, cantamos la palabra de Dios. No cantamos cualquier canción, sino cantamos la palabra de Dios. Cantamos canciones que exalten a Jesucristo, que exalten a Dios mismo, que nos lleven a adorar a Dios mismo, porque exaltamos el Evangelio. Y aun cuando desafinemos, aun cuando de repente no sepamos cantar, esos sacrificios son agradables a Dios. ¿Por qué? Porque son hechos a través de Jesucristo. No porque tengamos una voz bonita es agradable a Dios, no porque nos salga un lindo cántico nos sale a Dios, sino porque el hecho mismo de que ahora somos sus hijos, somos piedras vivas, y como sacerdotes estamos llamados a levantar un sacrificio a Dios. ¿Cuál es ese sacrificio? Nuestra alabanza, fruto de labios que confiesen el nombre de Jesucristo. Entonces venimos a cantar al Señor. Venimos a ¿qué? A ser exhortados por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la prédica del Evangelio, vengo yo preparado para escuchar la palabra de Dios. Vengo preparado ¿para qué? Para cantarle a Dios. Por eso es que llego temprano. ¿Para qué? Para poder cantar junto con mis hermanos, elevar sacrificio agradable a Dios a través de la alabanza, la adoración, juntamente con mis hermanos. Nos hacemos un edificio espiritual para poder levantar esa adoración al Señor. Lo segundo es, soy exhortado soy animado a través de la palabra de Dios, a través de la palabra que se predica ese día. Yo soy exhortado, soy animado a poder seguir adelante en el Señor. Pero a su vez también nos reunimos, ¿para qué? Para cumplir las ordenanzas del Señor. Recordemos que el Señor dejó 2 ordenanzas en la iglesia: el bautismo y la Santa Cena. Entonces, a los nuevos se les bautizará y serán celebraciones de bautismo entre todos. Y también habrán otros días en donde celebramos la Santa Cena con todos los de la iglesia, ¿no? Con todos la comunión del Señor. Entonces nos juntamos para celebrar el Evangelio. Ok, entonces decíamos que ¿qué es la iglesia? Decíamos, es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra, para celebrar las ordenanzas de Cristo. Y la última parte de la definición: bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Bajo la guía de líderes debidamente constituidos.
Dice en Filipenses 1:1, Pablo decía esto a la iglesia de Filipo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es obvio, si hay una iglesia local en Filipos, hay obispos, hay diáconos. Hay servidores, hay obispos, hay pastores, hay maestros. ¿No es cierto? Esta palabra de obispos, pastores, maestros se usa indistintamente en las escrituras, ¿no? Si bien es cierto, nos hablan de algunas funciones que desarrollan, pero es la misma persona, ¿no? Obispos, pastores y ancianos. Ok, entonces se entiende. Cuando Pablo dice, está escribiendo a la iglesia que está en Filipos junto con los obispos y diáconos. Saluda a ellos porque están ahí, porque son parte y eso es lo que Dios quiere. Así es como Dios lo ha ordenado. Efesios 4:11, que ya lo leímos también, y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas. El Señor levantó a apóstoles, levantó profetas, ¿no? Levanta evangelistas, y en las iglesias locales levanta ¿qué? Pastores y maestros, con una finalidad: perfeccionar a los santos, como ya habíamos visto, para poder equipar la iglesia. El Señor que levanta pastores, maestros, para poder edificar, para poder equipar en cada iglesia local. Tito 1:5, miren, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ¿qué? Ancianos. No, las iglesias locales no pueden estar sin ancianos. Tiene que haber ancianos en las iglesias locales. Entonces Pablo envía a Tito, ¿para qué? Para que establezca ¿quiénes? Ancianos. Probablemente cuando la iglesia crecía, se llevaba el evangelio, alguien llevaba el evangelio, había un grupo ya de convertidos al Señor, se estaban reuniendo, ya se bautizaron. Este grupo está caminando en intimidad, está aprendiendo a ser iglesia, están caminando juntos, hay predicación de la palabra, están adorando al Señor, pero ¿qué falta? Hay que corregir lo deficiente. ¿Qué es esto deficiente? Es que les falta ¿qué? Líderes debidamente constituidos. Y le dice a Tito, establece ¿qué? Ancianos en las iglesias. Y para establecer inclusive ancianos, en Timoteo el Señor nos habla de los requisitos que debe cumplir un anciano para ser establecido ahí, para ser puesto como anciano. Miren, entonces imaginemos ello, ¿no es cierto? Entonces, una iglesia no puede dejar de tener ancianos. Podría dejar en algún momento, sí, pero es algo deficiente. Como dice, vamos a corregir esto deficiente y tiene que establecerse que ancianos en las iglesias. Entonces Dios quiere que su iglesia local sea guiada por ancianos, ¿no? Que haya diáconos, que haya servidores en las iglesias, ¿no? Y eso nos cierra justamente el concepto que habíamos visto acerca de la iglesia. No es tan fácil decir solamente, donde dos o más nos reunimos, ahí eso es iglesia. No, hay mucho más allá. Hay mucho más allá y cada punto inclusive podríamos explayarnos aún mucho más. Inclusive este último punto acerca del establecimiento de los ancianos también es un punto muy importante y para poder definir los requisitos que el Señor pide mismo para los ancianos, pero que sí, toda iglesia local necesita que ancianos. Yo quiero que podamos reflexionar un poco en lo que es iglesia y lo que significa ser parte de una iglesia. Recordemos un poco que es un gran privilegio ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es donde Cristo manifiesta justamente toda su gloria. Es donde Cristo manifiesta todo lo que es Él, porque ahí es donde manifiesta. ¿En dónde? En la iglesia. Porque la Biblia misma dice que dio a conocer a través de la iglesia la sabiduría de Dios. Dio a conocer a través de la iglesia la sabiduría misma de Dios. Entonces, en la iglesia vamos a ver a los creyentes crecer, vamos a ver a los creyentes, a Dios manifestando su gloria a través de los creyentes. Vamos a ver el compromiso de los creyentes de poder amarse, de poder cumplir justamente el evangelio, de poder someternos a las autoridades, de poder congregarnos, de poder cuidarnos mutuamente, de amarnos, de corregirnos, y en verdad ser parte de la iglesia es toda una aventura. Es toda una aventura en la que Dios nos ha puesto. ¿Para qué? Porque, como dice, hay que perdonarnos, hay que soportarnos. ¿Por qué? Porque van a haber personas a las cuales de repente hay que soportarlas. Van a haber personas a las cuales hay que perdonarles porque de repente nos ofendieron, nos salieron por ahí una cosa, yo voy y le digo, y van a ocurrir diferentes cosas. Pero todas estas situaciones, las personas que Dios pone en la iglesia local, son para qué finalmente, para formar inclusive mi alma, para formarme a la imagen de Jesucristo.
Vivir como iglesia es una aventura. Es una aventura que el Señor nos ha puesto ahí para poder crecer. Porque el fruto se va a desarrollar ahí. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Dónde la vamos a desarrollar? Junto con todos nuestros hermanos. Porque Dios nos va a dar ese amor sobrenatural para poder amarnos. Ese gozo sobrenatural para poder gozarnos. Esa paciencia sobrenatural para poder perdonarnos, para poder soportarnos, etcétera, etcétera. Y una cosa más. Si tú no eres parte de una iglesia, debes preguntarte y debes cuestionarte acerca de tu realidad, acerca de Cristo. Porque por definición no podemos tener a Cristo, que es la cabeza, sin tener su cuerpo, sin tener a su esposa, sin tener a su pueblo. No podemos tener la cabeza y rechazar a la esposa, a rechazar el cuerpo. Esto es un poco absurdo, ¿no? Pretender que yo y Cristo y yo no me comprometo en ninguna iglesia local, debemos tener mucho cuidado. Porque Cristo murió, amó a su iglesia y murió, dice en Efesios, que murió por ella, para santificarla, para hacerla una iglesia sin mancha, sin arruga. Cuando estamos fuera de la iglesia, estamos fuera de los límites del amor redentor de Dios y debemos tener mucho cuidado, porque si nos estamos alejando de esa manera, podemos de repente ni siquiera tener a Cristo. Y debemos reflexionar y meditar, porque Dios nos ha demandado que nosotros nos congreguemos en una iglesia local. A los que están congregándose en una iglesia local, les animo a poder vivir esta aventura que es estar comprometidos unos a otros en la iglesia local. A los que no están reuniéndose en una iglesia local, les animo a que puedan mirar las Escrituras, a repasar todos estos versículos y a entender que es un llamado de Dios. Es que Dios está convocándonos a estar reunidos en una iglesia local. Que el Señor nos dé la sabiduría, que el Señor a través de su Santo Espíritu obre en nuestros corazones para entender y mirar la belleza de lo que significa estar congregados en una iglesia local.